Buenas tardes, querida profesora y queridos compañeros. Aquí les habla Álvaro Daza y les voy a hablar un poco sobre la tipología de la sentencia, tipo de actuación, corporación a la cual se presenta la sentencia, la identificación de la providencia y la sala de decisiones. Tenemos que la tipología de la sentencia es una sentencia de rango constitucional, la número 836 del 2001, sentencia tipo C. El tipo de actuación es un proceso constitucional. La corporación a la cual se presenta dicha sentencia, como su nombre lo puede indicar, es a la Corte Constitucional. Respecto a la identificación de la providencia, tenemos que el magistrado ponente es el doctor Rodrigo Escobar Gil. Esta sentencia fue ejercida el 9 de agosto del 2001 en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Respecto a la sala de decisión, tenemos que consta de un presidente, unos magistrados y una secretaria. El presidente se llama Alfredo Beltrán Sierra. Los magistrados son los mencionados a continuación: el doctor Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda, Jaime Córdoba, Rodrigo Escobar, Marco Monroy, Eduardo Montalegre, Álvaro Tafur y Clara Vargas. Y la secretaria se llama Marta Sachica. Mi nombre es Jorge Eliezer Almazo. Yo le vengo a explicar los hechos de la sentencia en mención anteriormente por mi compañero. El ciudadano Carlos Alberto Maya Restrepo, en ejercicio de la acción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 y 242 de nuestra Constitución Política, demanda la inexequibilidad del artículo 4 de la Ley 169 de 1896. La Corte, mediante el auto del 2 de febrero del 2001, proferido en el despacho del magistrado sustanciador, admitió la demanda y la trasladó hacia el señor Procurador General de la Nación para que rindiera concepto y competencia de sus funciones. Una vez concluido el trámite que está en el artículo 242 de la Constitución Política y en el decreto 2067 de 1991, procede la Corte Constitucional a pronunciarse acerca de la demanda en referencia. El Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional a declarar la constitucionalidad de la norma demandada. Además, dice de que los jueces son autónomos en sus decisiones. Esto implica que pueden apartarse de los criterios establecidos por los altos tribunales, pero deben de justificar y razonar con el fin de racionalizar la administración de justicia y garantizar el principio de igualdad frente a la aplicación de la ley. La Corte Constitucional procede a aprobar y a evaluar la debida acción constitucional. Hola compañeros, mi nombre es Camilo Andrés Quinchané Guarrangel. Como ya mi compañero les puso lo que fueron los hechos, a mí me corresponde sustentarle lo que es el problema jurídico de la sentencia C-836 de 2001. Como de manera introductoria, sabemos que el problema jurídico es aquello que se va a resolver. Es aquello que los jueces van a buscar los criterios propios para solucionar lo que es el problema que se está presentando en la sentencia. Como de manera de hecho sabemos que una persona demanda el artículo 4 de la ley 169 de 1896. Y como planteamiento de problemas jurídicos de manera de pregunta, podemos identificar el siguiente que planteamos. ¿Puede un juez con fundamentos constitucionales apartarse o eximirse de la doctrina probable o en caso concreto de la misma jurisprudencia? Como fundamento jurídico nosotros tenemos lo que es el artículo 30 de la Constitución Política, la Carta Magna. Como todos sabemos, dice el artículo 30 que los jueces están sometidos al imperio de la ley, pero ellos tienen unos criterios auxiliares que son la doctrina, los principios generales del derecho, la costumbre y la misma jurisprudencia. Cuando hablamos de jurisprudencia, hablamos de aquellas decisiones tomadas por las altas cortes, las cuales nos sirven como un sustento jurídico y como apoyo para resolver algún conflicto. Entonces, planteamos el siguiente interrogante: ¿pueden o no apartarse los jueces de la jurisprudencia o están obligados a utilizar la jurisprudencia? A continuación mi compañero sustentará lo siguiente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches o cualquier hora del día. Mi nombre es Eduardo Mario Canova Padilla, hago parte del grupo 2 de Derecho Jurisprudencial.
como bien se referían mis compañeros en las exposiciones anteriores, me corresponde a mí exponerles sobre la postura grupal. ¿Qué pensamos referente al tema que se nos asignó? La sentencia C-836 del 2001. Bueno, para hacer una introducción para la postura grupal tenemos que saber que vivimos en Colombia, un país que gira en torno y se fundamenta en la constitución política. Esto nos hace pensar y creer y llegar a la conclusión de que la constitución dicta, puede ser indirectamente, cierto tipo de cosas que hacen que la interpretación se facilite para la Corte Constitucional. Sabemos que esta sentencia versa sobre el tema del precedente jurisprudencial y versa también sobre la doctrina probable, versa también sobre muchos otros temas. Entonces, cuando nos referimos a doctrina probable, a la jurisprudencia como tal, tenemos que saber qué es jurisprudencia y qué son todo este tipo de conceptos. En nuestro análisis jurisprudencial detallamos cada uno de ellos. Entonces nos queda que esta sentencia creció gracias a la semilla que pues da la decisión tomada por la demanda de inconstitucionalidad al artículo 4 de la ley 169 de 1886, que dictaba que 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores. ¿Qué quiere decir? Que se le está dando cabida a que el juez pueda interpretar si aplicar ese tipo de doctrina probable. El juez está dándosele ese tipo de decisión, esa autonomía que se tiene dentro de la rama judicial. Pero tenemos algo que es muy importante y es cómo entra la Constitución aquí. Y es que nos tenemos que fundamentar en el artículo 230 de la Carta Magna, que dice que todos los jueces en sus providencias o en su providencia están sometidos al imperio de la ley, y da entonces las fuentes a las que el juez puede acatar o puede allegarse para facilitar su interpretación y sus decisiones. Entonces el juez se encuentra en un punto donde no se sabe si debe o no apartarse de lo que es esa doctrina probable. Entonces, la jurisprudencia como tal, tenemos que saberlo, solo lo dan los órganos de cierre, lo dan los cuerpos de cierre, ya sean Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional. No podemos decir que un tribunal o un circuito judicial puede dictar jurisprudencia, porque no es así. Algunos doctrinantes o juristas del derecho han dicho que los tribunales también pueden dictar jurisprudencia, pero la Corte ha llegado al punto de que no, la jurisprudencia solo se da en los órganos de cierre, porque son las últimas decisiones en cuanto a un litigio se trata. Entonces, para concluir, tenemos que la Corte lo que buscaba era acomodar ese tipo de autonomía del juez, basándose en el artículo 230. Pero en el artículo 230 tenemos que saber que ese imperio de la ley se refiere a tantas cosas. Ese concepto encierra muchos conceptos en sí. Estarán viendo en pantalla algo que les voy a dejar por aquí, donde ven que el juez en sí se adjunta, nace con este concepto de imperio de la ley, donde se refiere directamente a lo que es la Constitución. La Constitución hace que el imperio de la ley tome valor constitucional, gracias al precedente que se había creado antes. Y ahora que tratamos el precedente, es un tema muy importante. La sentencia C-836 sirve como precedente para la doctrina probable y para el precedente como tal. Es el precedente del precedente. Entonces, en definitiva, sabemos que el juez consta de autonomía y debe saber cuándo acatarse a la doctrina probable y cuándo no. Entonces, el Procurador General de la Nación y varios órganos se pronunciaron dentro de la sentencia para conformar la ratio decidendi de la Corte Constitucional, diciendo de que la doctrina probable se crea por la Corte Constitucional. Se dice que la palabra ley
en dicho inciso muestra que el juez solo puede referirse a una fuente de derecho. Verbigracia, las leyes en sentido material. Esta interpretación es insostenible. Excluiría la ley superior, es decir, la Constitución, que según el artículo 4 de la Carta es norma de normas. Excluiría también los tratados que en virtud del artículo 93, cuando se den las condiciones en él señaladas, prevalecen en el orden interno. Excluiría además los decretos que no tienen fuerza de ley, como aquellos que desarrollan las leyes marco o los decretos dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria ordinaria. Igualmente, excluiría los acuerdos municipales y las ordenanzas departamentales. Finalmente, todas las demás fuentes de rango inferior a la ley dejarían de ser obligatorias para los jueces, de tal manera que la palabra ley solo puede ser interpretada en el sentido de derecho, para evitar contradicciones con otras normas de la Constitución. Entran conceptos tales como fuerza vinculante y, como decía antes, doctrina probable y precedente judicial. Son cosas que la Constitución misma tenía dentro de sí y gracias a la Corte Constitucional se han ido tomando como parte del ordenamiento jurídico y parte del derecho moderno. Concluyo diciendo de que el derecho moderno se basa totalmente en la jurisprudencia y que el juez goza de autonomía en todas sus decisiones, pero también debe respetar lo que es esa relevancia jurisprudencial, por decirlo así. El derecho moderno se basa totalmente en la jurisprudencia, porque aunque gira en torno a diversas fuentes del derecho, es eso lo que hace que sea derecho.